Hoy nos adentramos en la misteriosa desaparición del hijo del magnate Nelson Rockefeller en las costas de Papúa Nueva Guinea, en una zona habitada por tribus caníbales. Hola, soy Paco Nadal y esto es Diario de a Bordo, Grandes Expediciones, un podcast original de National Geographic. Ojalá mucha gente se una a esta gran expedición y nos ayude a preservar nuestro planeta y nuestro futuro, porque otro planeta es posible. Me acompañan hoy en esta aventura María José Rubio, nuestra gran exploradora e historiadora. ¿Qué tal, María José? Pues muy bien, Paco, aquí estamos para una nueva expedición. Nuevas aventuras. Y Miguel Romero, historiador y escritor. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Hola, gracias, Paco. Un placer tenerte aquí también. Pues vamos allá, empezamos. Si tienes el valor y curiosidad necesarios, únete a nuestra tripulación. Contaremos con la mejor brújula, las anotaciones que los exploradores han dejado en sus diarios de a bordo y que nos harán viajar al pasado, hasta Tierra Virgen. Bienvenidos a Diario de a Bordo, Grandes Expediciones. Y recuerda que también puedes disfrutar de más historias de exploración y aventura en el canal National Geographic y en Disney+. Es 27 de noviembre de 1961. Hay un gran revuelo en la isla. Más de 7.000 residentes locales están buscando a Michael, peinando pantanos y manglares junto a un pelotón de marines. Pero también barcos, aviones, helicópteros, infantes de marina y unidades policiales de la Guinea holandesa, que se han unido a la séptima flota de los Estados Unidos, que arribó inmediatamente al escenario de la desaparición, después de que el presidente John Fitzgerald Kennedy enviase un telegrama urgente. En la playa, veo al gran Rockefeller con las rodillas hundidas. El mismísimo gobernador del estado de Nueva York y futuro vicepresidente de los Estados Unidos está llorando en silencio mientras abraza un bidón de gasolina vacío. Después de una semana de intensa búsqueda, ese bidón anaranjado es la única prueba relacionada con la desaparición de su hijo Michael. Un agente me pide por enésima vez que cuente la última vez que vi a Michael. Hace más de 7 días una gigante ola volcó nuestro catamarán en el mar de Arafura. Estuvimos más de 30 horas a la deriva aferrados al casco volcado, hasta que Michael no soportó la espera y decidió ir a pedir ayuda. Pero antes tenía que alcanzar la costa a nado, que apenas se distinguía a más de 8 kilómetros de distancia. Michael era un buen nadador, y con el bidón vacío de gasolina atado a la cintura partió a nado. Se giró por última vez y me dijo: «¡Creo que puedo hacerlo!». Durante un rato seguí con la mirada a Michael, hasta que de entre las olas ya no pude distinguir el pequeño punto anaranjado. Esa fue la última vez que lo vi. El relato de ficción que acabas de escuchar pertenece al antropólogo holandés René Washing, único testigo de la desaparición del joven Michael Rockefeller. Los dos se encontraban viajando por la costa sur de Papúa Nueva Guinea, recolectando piezas tribales para el Museo de Arte Primitivo de Manhattan. La desaparición del joven Michael todavía está rodeada de enigmas, y para tratar de resolverlos, o al menos dar un poco de luz sobre este asunto que ha pasado tan desapercibido, tenemos hoy aquí a nuestros dos expertos, a Miguel y a María José. A ver, Miguel, cuéntame, ¿por qué alguien, hijo de uno de los mayores millonarios de Estados Unidos, de la familia más rica que te puedes imaginar, de los Rockefeller, Michael Rockefeller, iba a emprender un viaje de más de 16.000 kilómetros para recolectar esculturas del mundo antiguo, primitivas, de tribus primitivas, además por una zona tan complicada aún hoy y tan peligrosa entonces como eran las costas de Papúa Nueva Guinea? Pues la verdad es que hay un dato esencial. Sí que es cierto que es hijo de Nelson Rockefeller, de una de las familias más importantes, pero es que también era el fundador del Museo de Arte Primitivo de Nueva York. Su padre, ¿no? Su padre, y esa era la clave. Además, ese era el primer museo que reunía las artes de las culturas indígenas de África, de América y de esas primeras civilizaciones de Europa. Y eso también a Michael le encantaba.
y esa quizá fuese la principal razón. Seguramente el niño chico creció entre piezas muy valiosas de arte tribal, las admiró desde muy pequeñito, compartió con su padre ese interés. Es posible que su pasión por las culturas primitivas naciese en ese momento, en ese contacto estrecho que tuvo con esas piezas, y al final pues eso es lo que le indujo a realizar esta aventura. Porque tengo entendido, María José era el menor de los 5 hijos de Nelson Rockefeller, pero era el diferente, el que ya apuntaba maneras desde pequeñito, ¿no? Pues sí, era el hijo menor de los 5 hijos que tuvo Nelson Rockefeller, que sabemos que la familia Rockefeller pues era una de las más influyentes y más ricas de todos los Estados Unidos. De hecho, su padre era nada menos que gobernador de Nueva York y vicepresidente de los Estados Unidos, con un patrimonio inmenso que realmente Michael diríamos que estaba casi predestinado a ser como su padre, ¿no? El gestionar la fortuna que esa familia tiene. Pero Michael debía ser un chico muy brillante y también distinto a lo que se esperaba de él, ¿no? De hecho, él se había formado como economista nada menos que en Harvard, en la prestigiosa Universidad Harvard, siguiendo pues la tradición familiar, ¿no? De educarse en finanzas, pero realmente sabemos que debía tener una personalidad totalmente interesada por las humanidades, ¿no? Qué bueno que pasara eso, ¿no? Y después de graduarse en Harvard, pues decidió viajar y conocer países. Tenía un gran espíritu aventurero, por decirlo así. Incluso se marchó a Venezuela a trabajar en el rancho del padre, en una de esas propiedades que tenía la familia Rockefeller, a trabajar como peón, pero pensamos que simplemente por el disfrute de viajar y conocer otras culturas, ¿no? En definitiva, que Michael era pues eso, un gran naturalista, un personaje llamado a recorrer el mundo y a tener aventuras, y un entusiasta de todo lo desconocido, ¿no? Pues vamos entonces a poner en situación, vamos a poner en contexto histórico y geográfico qué hacía un miembro de la familia Rockefeller en 1961 en las costas de lo que entonces era la Guinea holandesa, hoy Papúa Nueva Guinea. Está claro que ese espíritu indómito de Michael tuvo que chocar con el espíritu normal general de la familia, pero bueno, parece ser que el chico tenía las cosas muy claras, y después de su graduación en Harvard, obviamente, donde iba a estudiar un Rockefeller, decidió unirse a la que sería su primera expedición a Nueva Guinea, ¿no? Esta expedición estaba patrocinada por el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de Harvard. Era un equipo multidisciplinar de científicos que pretendían registrar los últimos días de la guerra y la cultura indígena Dani, una tribu del oeste de la isla de Nueva Guinea. Aunque Michael no tenía conocimientos antropológicos, bueno, pues consigue convencer al grupo, y no debía ser muy difícil siendo hijo de quien era, pero bueno, consigue alistarse con ellos como técnico de sonido y fotógrafo. Pero él tenía un propósito oculto, tenía la intención de explorar el territorio de los Asmat, una región remota al sur de la isla, ocupada por personas que todavía vivían en la Edad de Piedra y que sin embargo producían tallas de asombrosa belleza, sobre todo sus apreciados cráneos humanos decorados, muy demandados por los coleccionistas de todo el mundo. Estamos hablando de una zona en la que en aquella época todavía vivían tribus que practicaban el canibalismo. Cientos de colecciones privadas y museos de todo el mundo ansiaban tener estos objetos que producían los Asmat. Pero para los Asmat estos cráneos no tenían un gran valor artístico. Para ellos eran objetos mágicos que ejercían una influencia sagrada sobre ellos. Miguel, ¿quién era esta tribu y qué tipo de relación tenía entre ellos, y sobre todo con tribus vecinas con las que entablaban cruentísimas batallas para conseguir esos cráneos? Sí, Paco, la verdad es que esa parte de Nueva Guinea, la parte sureste, es una parte inhóspita en la cual el hombre blanco tardó mucho tiempo en llegar. Recordemos que desde el siglo XVI no habían vuelto a tener contacto con personas diferentes a su raza. Los Asmat, la muerte de cualquier guerrero adulto, ya fuese por enfermedad o fuese por accidente o por una lucha tribal, daba paso a ese ciclo de violencia, de venganza,
venganzas eternas, porque recordemos, por ejemplo, cómo se va a generar este acontecimiento, por un odio al hombre blanco, por una circunstancia que va a pasar. Llevaban a cabo unos ritos de transición que tenían que ser alimentados literalmente con esas cabezas humanas recolectadas, las que ellos conseguían en incursiones violentas. La antropofagia y el canibalismo estaba en su ADN, estaba marcado en su ritual. Michael, claro, aprovechó un descanso en esa filmación del documental para hacer su propio viaje. Él quería hacer su propio viaje de exploración, no tuvo paciencia. Y además hacía solo unos años que ciertos misioneros habían entrado en contacto con esta tribu. Incluso en 1961 muchos indígenas no habían siquiera sido contactados con nadie. Sí. Estaban autóctonos en su propio espacio, con su propia civilización. Michael estaba explorando, y era la primera vez que exploraba ese territorio, que era un territorio desconocido, y se encontró pues con una sociedad y con una cultura indígena que viene en la Edad de Piedra, sí. Que era de la Edad de Piedra, que no se esperaba, y que a pesar de su experiencia con otras tribus no era ni mucho menos lo que él creía que iba a encontrar. En algunas áreas de los Asmat los hombres tenían sexo entre ellos, compartían esposas, y en algunos rituales de unión bebían hasta la orina del otro. Era algo tan particular que la violencia era extrema. Mataban en cruentas batallas y mataban a cualquier persona que se acercase a su tribu. Yo he tenido la suerte de recorrer esa costa de Papúa Nueva Guinea, y aún hoy, estamos hablando de 60 años después, recuerdo en un pueblecito, pueblos de pescadores que por cierto estaban pulcramente ordenados y limpios y muy bien, pero en la plaza principal había un cartel, un mural en relieve que representaba una batalla entre dos tribus y comiéndose unos a otros. Imagínate, aquí podemos hacer un mural representando a las lagarteranas o a los bailes folclóricos. Allí el mural representaba una batalla en la que se comían no a los muertos, sino a los que habían capturado, ¿no? O sea, que imagínate, ese era el recibimiento en la plaza principal del pueblo. María José, pero hubo un segundo viaje, ¿no? Michael vuelve de aquí fascinado por lo atávico de Papúa Nueva Guinea y pergeña un segundo viaje. Eso es. En Michael se da dos circunstancias enormes, ¿no? Una, este interés humanista que tiene por descubrir lo que nadie ha descubierto, ¿no? Descubrir culturas nuevas, y por supuesto el descubrir esta tribu Asmat con estas costumbres tan atávicas debió ser absolutamente fascinante, ¿no? De hecho, él deja notas en este primer viaje que hace en su diario de a bordo, deja notas pues de todo lo que le ha parecido fascinante, y con esta manifestación del interés que tiene por volver. Y luego la segunda cosa que, claro, es muy característica en Michael, es que su padre había sido fundador del Museo de Arte Primitivo de Manhattan, es decir, que tenía todas las posibilidades del mundo para poder hacer algo realmente relevante, ¿no? Con esto que acaba de descubrir. Por tanto, él idea este magnífico proyecto, que era su intención de volver allí, de realmente formar una gran exposición de lo nunca visto sobre los Asmat, es decir, reunir la mayor cantidad posible de piezas de arte de la cultura Asmat y organizar una gran exposición en el que había sido el museo fundado por su padre años antes, en 1957, en Manhattan. Es decir, que el proyecto era redondo, ¿no? El descubrir una nueva cultura y además organizar una exposición como nunca se había realizado en ninguna parte del mundo, ¿no? El sueño de cualquier persona interesada por las culturas vivas, por las culturas indígenas vivas. Volvamos a ponernos en contexto, en situación. Es octubre de 1961. Michael convence al antropólogo holandés René Washing de alquilar un catamarán. Compraron un catamarán, lo llenaron con una gran cantidad de bienes de trueque, y ambos se fueron a navegar costeando por esa indómita y desconocida costa de Papúa. Visitaron 13 aldeas durante 3 semanas. Durante este tiempo intercambió los víveres y los objetos que llevaba, tambores, tazones, cuernos de bambú, lanzas, remos, escudos, por todas las piezas que él podía encontrar para ese museo de arte primitivo.
A mediados de noviembre se dirigían por el mar de Arafura hasta el sur de Asmat, un área que seguía siendo muy salvaje, que aún hoy es muy inhóspita, pero cuando comenzaron a cruzar la desembocadura del río Bex, las mareas y los vientos en conflicto provocaron grandes olas y contracorrientes que hicieron volcar el catamarán. Después de más de 30 horas a la deriva, enganchados al patín del catamarán que había volcado y no podían volver a enderezar, viendo que estaban en una situación crítica y que no podían seguir así, Michael convence a Washington de que quede él en el catamarán y que él irá a nado hasta la orilla. Pero claro, la orilla estaba a casi 8 kilómetros. Esta es la última vez que se sabe de Michael. ¿Qué ocurrió, Miguel, después de esta desaparición? Pues la verdad es que rápidamente, en el momento en que llegan las noticias a las autoridades holandesas de Nueva Guinea, se encargan de trasladarlo, como no, a Nelson Rockefeller, a ese importante personaje. Y él no tarda ni 2 horas en coger un avión y, acompañado de la hermana melliza de Michael, se va volando a Nueva Guinea. La noticia, como es lógico, va a atraer a numerosos periodistas, incluso el padre tiene que atender en varias ruedas de prensa junto al gobernador holandés, haciendo ver que hay una participación multitudinaria de gente en esa búsqueda. Consigue incluso convencer a la Armada de los Estados Unidos, ¿no?, de que participe. Exactamente, es decir, la propia Armada de Estados Unidos se involucra en estas operaciones de búsqueda y van a peinar toda la isla de Nueva Guinea, una isla tan grande, recordemos que es la segunda isla más grande del mundo, y que es prácticamente como Texas y el estado de Nueva York juntos, y que sigue siendo una de las áreas actualmente menos exploradas del mundo y más difíciles de acceder a ella. Y se fueron perdiendo poco a poco, pasaban los días, las esperanzas de encontrarlo con vida. Incluso 2 semanas después, el propio padre decidió suspender la búsqueda de su hijo. Oficialmente su cuerpo nunca se encontró, fue declarado muerto en 1964, causa oficial ahogamiento. Al menos, como digo, esa es la versión oficial y la que mantiene la familia, porque hay otras especulaciones sobre el final del joven Michael Rockefeller, ¿verdad, María José? Así es, el hecho de que nunca haya aparecido su cadáver pues ha alimentado todo tipo de especulaciones a lo largo de los años, ¿no? Aún hoy esta desaparición sigue alimentando canciones, programas de televisión, documentales, novelas, artículos, incluso creo que hay una obra de teatro en Broadway. No sé si la habéis visto, pero la hay. Después de esta desaparición, fíjate, ha habido 2 grandes intentos de esclarecer lo que ha sucedido, ¿no? Porque no deja de ser un caso realmente extraño y que puede alimentar todo tipo de especulaciones. Una fue la de un periodista sensacionalista, bastante espabilado, por supuesto, porque debió pensar que esta era la historia de su vida, ¿no? Un tal Milt Machlin, que decidió, 8 años después de la desaparición de Michael, ir a Nueva Guinea a investigar realmente qué había pasado, ¿no? De qué manera pudo ser la desaparición de Michael. Y la conclusión de este periodista es que había sido asesinado realmente por los indígenas, pues para vengar las otras muertes de indígenas que habían sido causadas pues por patrullas holandesas en años anteriores a la llegada del propio Michael. Es decir, que fue una víctima de esta venganza, ¿no?, de indígenas contra holandeses. Pero fíjate que después, también años después, fue la propia madre, que nos imaginamos el dolor y la desesperación de una madre que no ha encontrado a su hijo, la que encargó a un detective el hacer una profunda investigación sobre la desaparición de su hijo. De hecho, se habla de una cantidad astronómica de casi $250,000 que pagó la madre a este gran detective. Y este detective estuvo en Nueva Guinea investigando durante muchos meses, llegó realmente a ponerse en contacto con las ASMAT, hizo negociaciones diversas con ellos y al final el detective regresó a Nueva York con 3 calaveras de hombres blancos que los propios ASMAT le habían dado. Y por lo visto le habían asegurado que una de esas calaveras podía ser la de Michael. Bueno, el detective entregó las calaveras. Sabemos que la familia, al parecer, hizo, por supuesto, un peritaje genético de los cráneos, lógicamente, porque no se iba a tragar cualquier bola, ¿no? Aquí tengo
el cadáver de tu hijo. No, hizo un peritaje genético de los cráneos, pero la verdad es que el resultado de ese peritaje nunca salió de la familia Rockefeller, así que seguimos estando con el mismo misterio con el que iniciamos. Incluso María José, hay testimonios de unos misioneros holandeses que esos testimonios fueron aportados por las tribus, Asmat, incluso la Ojaneb, y en esos testimonios, en un único relato de los hechos, hablan de que Michael llegó a la orilla ayudado por las corrientes favorables de la marea, pero que nadó directamente hacia un grupo de unos cuantos indios que estaban descansando en la playa, y Michael, al llegar a esa orilla, los saludó, ellos se prestaron a ayudarle en una de sus canoas, y yo no sé, pero ahí en ese momento hubo una pequeña discusión entre los propios guerreros. No sé si es que unos querían vengar la muerte de sus líderes, esa muerte unos años antes por aquella patrulla holandesa, o veían al hombre blanco como ese espíritu peligroso. De una u otra manera, cuando Michael se disponía a subir a la canoa, según dicen los misioneros holandeses, fue atravesado en las costillas por la lanza de uno de los guerreros. Y incluso él, todavía vivo, lo llevaron a un arroyo escondido donde, según dicen, lo remataron con hachas, después encendieron un gran fuego, vamos, una barbaridad. Esta tribu de los Asmat, que son protectores de sus propios ancestros, que utilizan el ojo por ojo como uno de sus lemas principales, cuando tienen un enemigo, sea blanco o sea miembro de otra tribu, lo decapitan, eliminan sus entrañas, le cortan los brazos y las piernas, después los cuecen a fuego lento en una hoguera. Curiosamente, las extremidades se las reparten y se las comen entre los miembros de la tribu, e incluso la sangre se la esparcen por el cuerpo. Y fíjate qué curioso, retiran el cerebro y se lo comen, y queda la calavera exclusivamente vacía. Es algo espectacular, pero a la vez tenebroso. Y espeluznante, sí, como para ir a hacer turismo por allí, ya lo creo. Bueno, pues la historia acaba con que el 14 de mayo de 1962 Nueva Guinea deja de ser holandesa, la colonia estaba perdida y los padres de Michael acabaron divorciándose también. Sin cadáver, sin restos, la causa oficial del ahogamiento se abrió camino sin demasiada oposición. En 1974, Nelson Rockefeller se convirtió en vicepresidente de los Estados Unidos, con el mandato de Gerald Ford. ¿Recuerdas? Ese mismo año, el Museo de Arte Primitivo de Manhattan cerró sus puertas. Las tallas de los Asmat pasaron a exhibirse en el Museo Metropolitano de Nueva York, el famoso Metropolitan, como parte de las adquisiciones que Michael había recopilado, incluyendo algunas cabezas sagradas. Recientemente el Met, el Metropolitan, ha renovado sus instalaciones y ha dedicado una de sus galerías a Michael Rockefeller. El legado de su padre al Met, al Metropolitan, suma más de 2.000 obras de arte oceánico y todavía se conservan los 4.000 negativos que documentan en blanco y negro la vida de los Dani y de los Asmat. Una breve carrera etnológica que se ha convertido, sin embargo, en el legado de un hombre sencillo que supo mirar a los entonces llamados salvajes con un respeto y sensibilidad extraordinarios para su época. Hoy muchos antropólogos reflexionan sobre las prácticas museísticas que han llevado al expolio de culturas tribales en todo el mundo. ¿Está cambiando nuestra percepción de la antropología? ¿Es necesario devolver el patrimonio cultural de los museos a esas culturas primigenias? Bueno, pues sin duda son muchas preguntas y muchos temas que darían para un nuevo podcast. Pero por hoy terminamos aquí la fascinante y triste historia de Michael Rockefeller, su aportación a la etnología y su triste final. Miguel, muchísimas gracias por dar un poco de luz a este controvertido tema. Gracias, Paco. Un episodio interesantísimo. Sí. Y María José, también muchísimas gracias a ti como siempre y nos vemos en el próximo podcast. Pues muchas gracias. Igualmente me ha encantado la historia de este jovencísimo etnólogo que murió con 23 años. No hemos dicho la cifra, pero con solo 23 años y fijaros qué historia tan interesante y tan prometedora hubiera tenido. Ya lo creo. Sí. Hasta la próxima. Y te esperamos también a ti en un nuevo capítulo de Diario de a Bordo, Grandes Expediciones.
Y recuerda que también puedes encontrar más historias de exploraciones y aventuras en el canal National Geographic y en Disney+.